A continuación, el Seguro Social. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social. Saludos, estimada audiencia. Estamos nosotros formulando una propuesta de reforma al Seguro Social, una reforma estructural a la ley del Seguro Social, a efectos de que prevenir con tiempo de que el Seguro Social no entre en mayores dificultades y Dios no quiera se vaya a producir en el país una crisis del Seguro Social, una quiebra del Seguro Social, y eso nosotros no lo vamos a aceptar y tampoco lo podemos permitir. De verdad que le estamos planteando al nuevo gobierno una propuesta de reformas a la ley de la seguridad social. Y vamos a ver en qué consiste los antecedentes para impulsar esta reforma. El Seguro Social surgió en el mundo para proteger al trabajador bajo relación de dependencia laboral, para proteger al afiliado voluntario o por cuenta propia. El Seguro Social no es una institución de beneficencia como algunos han creído. Ese es el carácter del Seguro Social obligatorio, los conceptos que acabo de mencionar. El Seguro Social se creó para poner en vigencia las siguientes coberturas: protección a la salud del trabajador, protección a los riesgos del trabajo, protección a la jubilación y el financiamiento a través del pago de una prima mensual. El Seguro Social ecuatoriano surgió en el Ecuador en 1923, se puso en vigencia la ley de jubilación para dar cobertura a los profesores. Esa fue la primera ley que surgió. Luego en 1928 se puso en vigencia la ley de jubilación, Montepío Civil, ahorro y cooperativa. Con esta ley se creó la caja de pensiones para proteger a los empleados públicos, bancarios y a los militares. En 1935 se puso en vigencia la ley del Seguro Social obligatorio y en 1937 se impulsó la caja del seguro, con la cual se dio cobertura a los empleados privados y a los obreros industriales. El financiamiento de las prestaciones del Seguro Social obligatorio son las siguientes. En el sector privado, el aporte mensual es el siguiente: el empleador aporta con el 11.15% de la remuneración mensual. El empleado aporta con el 9.45%. En el sector público es a la inversa. El aporte mensual es el siguiente: el empleador aporta con el 9.45% y el empleado con el 11.15%. En el proceso de institucionalización del Seguro Social obligatorio se crearon los seguros especiales, y el error de la legislatura y de los gobiernos es haber incluido los seguros especiales dentro del Seguro Social obligatorio, cuando eso no debió ser. Los seguros especiales debieron crearse con ley propia cada uno. Por ejemplo, el Seguro Social Campesino debió crearse con ley propia, en forma autónoma, para que lo representen los campesinos y el gobierno en un directorio. Y en el año 2015 se creó el trabajo no remunerado en el hogar, es otro seguro especial. El Seguro Social Campesino se empezó a articular en el Ecuador a fines de los años 70 y en 1981 se puso en vigencia la ley de extensión del Seguro Social Campesino. Las prestaciones de salud para personas que no son afiliadas al IES es otro de los grandes problemas que enfrenta el Seguro Social obligatorio. ¿Por qué? Porque son personas no afiliadas al IES. Son personas pobres, que sufren de pobreza, que sufren del dolor de la pobreza y sufren del dolor de las enfermedades, pero no son afiliadas al Seguro Social obligatorio. Sin embargo, se atienden en los hospitales del Seguro Social obligatorio. ¿Quiénes son? Personas que sufren discapacidades, jefas de hogar, personas que sufren enfermedades catastróficas y los hijos de los afiliados hasta la edad de 18 años. Según el expresidente del Consejo Directivo del IES, al año 2019 se atendieron en los hospitales del IES 9 millones de personas, pero de los 9 millones de personas, solo 3 millones pagan sus aportes.
Entonces, la crisis institucional del seguro social obligatorio está en estos dos conceptos. Esta tiene su origen en la superposición de otros seguros, los cuales tienen características distintas del seguro social obligatorio. En este caso, el seguro social campesino y el trabajo no remunerado del hogar. Y luego, la segunda causa se relaciona con la atención médica de personas que no son afiliadas al IES. En este caso, personas que sufren discapacidades, las jefas de hogar, personas que sufren enfermedades catastróficas y los hijos de los afiliados hasta los 18 años. Entonces, aquí están las dos causas que le empujan a la crisis al seguro social: los seguros especiales y la atención médica de personas que no son afiliadas al seguro social obligatorio. Luego, otro de los factores que causa crisis al manejo del seguro social son las deudas del Estado al seguro social. Miremos los datos. Del periodo 1951 a 1984, el Estado le debía al seguro social 85.927 millones de sucres. Del valor indicado, el seguro social recuperó únicamente el 10% de la deuda. Estos datos constan en el libro de la crisis del IES, publicado por el señor Luis Torres Rodríguez en 1987 por Editorial El Conejo. Luego, las deudas acumuladas fueron por incumplimiento de obligaciones patronales, por no transferir el 40% para pagar las pensiones jubilares, por el incumplimiento de las disposiciones legales en materia de contribuciones, entre ellas las que corresponden al Seguro Social Campesino. Miren, este fue un perjuicio enorme en el periodo 1951-1984. De 85.927 millones de sucres, el Seguro Social solo recuperó el 10%. Luego, otro rubro de deudas u otro capítulo de deudas del Estado al Seguro Social. En el periodo 1985 al 2007, el Estado le debía al IES los siguientes valores. De acuerdo al método valorista, según los delegados del IES, el monto de la deuda era de 3.400 millones de dólares. Pero en el año 2008, el gobierno de Correa conformó una comisión, y decimos que de acuerdo al método de desagio, ese fue el método que utilizó la comisión interinstitucional del IES y del Ministerio de Finanzas definió un monto de la deuda en 888.3 millones de dólares. Es decir, la redujo, licuó la deuda a través de este método del desagio, que significaba que se tomó como referencia la macro devaluación de los 25.000 sucres por dólar, como que esa macro devaluación hubiese existido desde el año 1985, 1986, 1987 hasta el año 2000, y eso no fue así. Entonces allí le cometieron un perjuicio, un daño económico, un daño material a los afiliados del Seguro Social. Luego decimos de este monto, en este monto no está incluido, en los 888.3 millones de dólares, no está incluido la deuda de salud acumulada en el periodo 1985-2007, ni tampoco la deuda por el déficit actuarial que entre 1985 y 2003 se calculó en 3.700 millones de dólares, ni tampoco la que corresponde por el mismo caso en el periodo 2003-2007. Hay también otros rubros de las deudas del Estado al Seguro Social que se produjeron en el gobierno de Correa y que tienen que ver con la deuda del 40% para pagar pensiones jubilares. Del 1 de enero de 2008 al 31 de marzo de 2010 se determinó un monto de la deuda en 858.4 millones de dólares en el gobierno de Correa en el periodo indicado. No se incluyó la deuda de salud. Del 1 de abril de 2010 al 31 de marzo de 2012 se determinó un monto de la deuda en 1.480 millones de dólares. Tampoco en este rubro se incluyó la deuda de salud. Desde el año 2012 a julio del año 2020, Jorge Water Rechuan, presidente del Consejo Directivo del IES, dijo que el Estado le debía al IES 7.062 millones de dólares. En este monto estaba incluido la deuda del 40% por 1.527 millones de dólares, la deuda de salud y otras obligaciones. La deuda del 40% es de octubre del 2019 a diciembre del año 2020. Y de enero a abril del año 2021, la deuda del 40% se aproximó a 640 millones de dólares. Es decir, el gobierno de Moreno ya no transfirió las obligaciones del 40%, ni en el mes de enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril,
ni en mayo del año 2021, incumpliendo la sentencia de la Corte Constitucional. Luego, asimismo, sobre la crisis financiera de los fondos de pensiones y de salud, la Superintendencia de Bancos dijo lo siguiente: del total de las necesidades de financiamiento que tiene el IES para el año 2020 es de 2.330 millones de dólares. A su vez, realizará requerimiento de liquidez al BIES por 1.630 millones de dólares, valor que se muestra insuficiente dado el desfase de liquidez proyectado para el final del año. El déficit del Fondo de Pensiones, el seguro de invalidez, vejez y muerte para el periodo enero-diciembre de 2020 estima ingresos por 3.012 millones de dólares, que resultan insuficientes para cubrir los egresos proyectados de 4.832 millones de dólares, debiendo recurrir a los recursos de inversión del BIES por 943 millones de dólares. El déficit del Fondo de Salud, el seguro de salud individual y familiar para el año 2020 estima ingresos en 1.520 millones de dólares, que resultan insuficientes para cubrir los egresos proyectados de 2.093 millones de dólares, debiendo recurrir a los recursos de inversión del BIES por 469 millones de dólares. Esos son los déficits del Fondo de Pensiones y del Fondo de Salud que señaló la Superintendencia de Bancos. En el informe trimestral del gerente general del BIES, del economista Vinicio Troncoso, que lo presentó en abril del año 2020, él dijo lo siguiente: hemos sido testigos cómo la intervención gubernamental permanentemente a través de decisiones estructurales sin financiamiento han mermado la liquidez y el rendimiento de los fondos del sistema de seguridad social. Solo en los últimos 13 años se ha provocado una descapitalización de 28.000 millones de dólares del sistema, dejando a los fondos de los afiliados en una situación crítica de cara a su sostenibilidad, dijo el exgerente del Banco del BIES, economista Vinicio Troncoso. En otra lámina decimos lo siguiente sobre las deudas del Estado al IES. El economista Fernando Mosquera Cortés ha manifestado en los últimos días lo siguiente: actualmente la deuda del Estado al IES supera los 20.000 millones de dólares, más las inversiones en bonos bordea los 9.000 millones de dólares. Entre los dos rubros, la deuda total del Estado al IES supera los 31.000 millones de dólares. Prácticamente es equivalente al presupuesto general del Estado del año 2021. Por atención médica, el Seguro Social Campesino le debe al Seguro Social Obligatorio 1.500 millones de dólares. De enero a abril de 2021, el gobierno de Moreno le debía al IES 900 millones de dólares por concepto del 40%, transferencias al Seguro Social Campesino y devolución del IVA. Estas son las deudas que se acumularon en este año en el gobierno de Moreno hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Luego, en el año de la pandemia, que empezó en marzo de 2020 y que hoy estamos en mayo del 2021, según el economista Fernando Mosquera Cortés, la atención médica tiene un costo para el IES de 100 millones de dólares al mes. 100 millones de dólares al mes es el costo de la pandemia para el IES. Al año significa un monto de 1.200 millones de dólares. Por lo tanto, la deuda es enorme. El señor Jorge Guate manifestó que la deuda patronal del sector privado es la siguiente. Entre 1999 a julio de 2020, la deuda patronal del sector privado es de 1.500 millones de dólares. El ingreso anual del Seguro Social Campesino es de 19 millones de dólares. Y el costo anual del Seguro Social Campesino es de 400 millones. Es una cifra bien grande frente a los ingresos que prácticamente están por menos de 20 millones de dólares. Luego estamos diciendo que es necesario formular una propuesta. Y nosotros decimos que la propuesta de reforma de los seguros sociales debe ser la siguiente. Se debe impulsar una ley orgánica del seguro social obligatorio, ¿ya? Que tenga como objetivo impulsar una reingeniería integral de carácter legal, administrativa, financiera y del manejo de la salud, para proteger al trabajador bajo relación de dependencia laboral, para proteger al afiliado voluntario o por cuenta propia. Al 31 de diciembre de 2019
la población de afiliados al Seguro Social Obligatorio fue la siguiente. Del sector privado, 2.015.375 afiliados. Del sector público, 645.823 afiliados. Pensionistas del Seguro General Obligatorio, 520.265 jubilados. Pensionistas de los riesgos del trabajo, 13.979 jubilados. Esa es la propuesta para impulsar una ley orgánica del Seguro Social Obligatorio. Pero también estamos diciendo que el Seguro Social Campesino, en la siguiente lámina, estamos diciendo que el Seguro Social Campesino debe tener una ley propia. Al Seguro Social Campesino debe administrarse de manera autónoma, debe tener una representación regional de los campesinos de la región amazónica, de la sierra y de la costa y Galápagos. Estamos diciendo que esa ley debe reflejar el siguiente principio que está vigente en la Ley de la Seguridad Social. ¿Qué dice la Ley de la Seguridad Social en el artículo 2 respecto de los afiliados del Seguro Social Campesino? Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del Seguro Social Campesino los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y el habitante rural que labora habitualmente en el campo, por cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, que no recibe remuneraciones de un empleado público o privado, y tampoco contrata a personas extrañas a la comunidad o a terceros que realicen actividades económicas bajo su dependencia. Eso dice el artículo 2 de la Ley de la Seguridad Social. Por lo tanto, ese debe ser el eje para estructurar una ley del Seguro Social Campesino. Luego, para las personas que no son afiliadas al Seguro Social, que decimos que son personas pobres, que sufren del dolor de la pobreza y que sufren del dolor de las enfermedades, para ellas debe haber un seguro social estatal. Entonces, hay que impulsar una ley orgánica del Seguro Social Estatal para las personas que sufren discapacidades, para que proteja a las jefas de hogar, para que proteja a las personas que sufren enfermedades catastróficas, para los hijos de los afiliados hasta la edad de 18 años, y la asistencia financiera por vejez o invalidez para personas mayores de 70 años no afiliados al Seguro Social Obligatorio, quienes recibirán la diferencia del 50% del salario mínimo de aportación al Seguro Social Obligatorio. Y debe estar también aquí, que no conste en la lámina, lo que es el trabajo no remunerado en el hogar. Ese deben ser los aspectos que debe proteger a estas personas. Si el nuevo gobierno y si la nueva Asamblea Nacional no impulsan una reforma estructural a la ley de la seguridad social, prácticamente podemos tener graves problemas, sobre todo para el financiamiento de las prestaciones. El señor economista Mauricio Pozo le dejó diciendo al país y sobre todo a los afiliados y jubilados del Seguro Social Obligatorio de que hay dinero para pagar hasta diciembre del año 2021, pero que ya no habría dinero para pagar las pensiones en el año 2022. Eso no le podemos aceptar. Los jubilados del Ecuador no le van a aceptar al gobierno, porque los jubilados, en cuanto a afiliados activos, aportaron durante los años 80, durante los años 90 y la primera década del presente siglo, sosteniendo las prestaciones del Seguro Social. Como lo demostramos en las diferentes láminas, la crisis del Seguro Social es por el mal manejo de los recursos de las aportaciones de los afiliados. Es porque los gobiernos de turno se tomaron el dinero de los afiliados, de los asegurados, de los trabajadores para financiar otras prestaciones que no pertenecen al Seguro Social. Esa es la segunda causa de la crisis del Seguro Social. Y una tercera causa de la crisis es porque el Estado, representado por los gobiernos de turno, no cumplieron las obligaciones que estipula la Ley de Seguridad Social y otras disposiciones. No las cumplieron, como vimos en las láminas, desde 1951. Este es un enorme perjuicio, un enorme daño material, un enorme daño económico a los trabajadores del Ecuador, a nuestras generaciones pasadas, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros padres, los perjudicaron, y también a las generaciones actuales, al no pagar las deudas como están determinadas en la Ley de la Seguridad Social. Entonces, frente a eso, nosotros decimos claramente
al gobierno, le vamos a enviar por escrito una propuesta de ejes temáticos que vendrían a ser los capítulos de la ley sobre cómo debe estructurarse cada uno de estos cuerpos legales, que son 3. El 1, una ley orgánica del seguro social obligatorio que proteja a los trabajadores bajo relación de dependencia, que proteja a los trabajadores de este canal, de Telesucesos y de todos los medios de comunicación, que proteja a los profesores, que proteja a los trabajadores del volante, que proteja a los trabajadores que trabajan en la cadena de farmacias en el Ecuador, que proteja a los trabajadores que trabajan en los restaurantes, en los centros comerciales, en los almacenes, en fin, en las distintas actividades del sector privado que genera bienes y servicios, ¿no? Y que los trabajadores están vinculados a esas actividades bajo relación de dependencia laboral, bajo el Código del Trabajo. A ellos los debe proteger la ley que estamos diciendo nosotros, ¿no? Y también a aquellas personas que se afilian al Seguro Social por cuenta propia. Para aquellas personas que se afilian al Seguro Social de manera voluntaria. Para ellos debe proteger la ley del Seguro Social obligatorio. Yo le digo muy clara a la audiencia, está muy claro. Estos son los 2 segmentos de población que deben ser afiliados al Seguro Social obligatorio. Y estamos diciendo que en cambio, una segunda ley, debe ser la ley del Seguro Social Campesino. Si bien es cierto, en el artículo 373 de la Constitución de la República dice que el Seguro Social Campesino es parte del Seguro Universal, dice, obligatorio. Nosotros estamos proponiendo una ley del Seguro Social obligatorio. La única palabra, la única frase del Seguro Social consta en el artículo 371 de la Constitución de la República. Entonces nosotros nos amparamos en lo que dice el artículo 371 de la Constitución de la República. Pero además nos amparamos por lo siguiente, porque de nuestro bolsillo sale el dinero para financiar las prestaciones de salud y el pago de la pensión jubilar. Los afiliados al Seguro Social obligatorio, desde el año 1923, le han dicho al Estado, les han dicho a los distintos gobiernos y le han dicho a la sociedad, miren, estructuras de poder, por llamarlo así, nosotros somos afiliados y nosotros financiamos nuestra propia salud. Nosotros financiamos el costo de nuestra propia atención médica. Nosotros no hemos sido cargo ni para la sociedad, no hemos sido carga para el Estado, ni tampoco hemos sido carga para los gobiernos. Nosotros, con nuestro trabajo y con nuestros aportes, hemos financiado la prestación de la salud, así como los riesgos del trabajo y otras prestaciones como préstamos quirografarios, hipotecarios y prendarios. Eso le decimos nosotros a la sociedad. Eso le han dicho así a los trabajadores en este país. Y luego, cuando ya nos jubilamos, tampoco somos carga para la sociedad. Tampoco somos carga para la familia. Tampoco somos carga para el Estado. Tampoco somos carga para los gobiernos. Nosotros le decimos a ellos que nosotros durante nuestros 30 años de trabajo, o 35 años de trabajo, o 40 años de trabajo, hemos aportado para ahorrar a un fondo de pensiones y que ese fondo de pensiones, una vez que nos jubilamos, paguen nuestra pensión jubilar. Eso lo hemos dicho. Entonces, esa es la ley que debe dar cobertura a los trabajadores bajo relación de dependencia laboral y a los afiliados por cuenta propia. Y la otra ley, como digo, es el Seguro Social Campesino, que debe tener una representación regional, un representante de la Amazonía, un representante de la Sierra y un representante de la Costa y Galápagos. Y el gobierno tener sus propios representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Secretaría de Planificación y también del Ministerio de Agricultura. Tiene que tener el Estado mayoría porque él es el que subsidia al Seguro Social Campesino, y lo mismo en el caso de las otras personas que reciben atención médica sin costo, deben tener un seguro social estatal. Amigas y amigos, esa es la propuesta que le formulamos al gobierno del presidente Lasso y que le deseamos todo éxito, a él, a su gobierno, a la señora presidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori y a todos los señores parlamentarios. En estas temáticas hay que trabajar de manera urgente, y lo mismo en el caso de la reforma petrolera que la estaremos diciendo en el próximo programa. Muy amables por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social.